Ambiente, Elsa Galarza, que viene acompañada de la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, para anunciar la realización en Arequipa de la 4ª edición del Interclima 2016, Competitividad y Desarrollo frente al Cambio Climático. Bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Son en primer lugar la demostración pues del poderío femenino hoy día en todas las circunstancias y acciones y actividades e instituciones. Bienvenidas. Hemos tenido una semana en la que en efecto, vaya que el clima ha estado complicado, pero el clima político. Cuando hablamos del interclima, ¿qué cosa es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos señalando? Y diera la impresión que en general todavía no hallamos un camino más o menos conducente y permanente. Es la primera cuestión que le planteo, señora ministra. Sí, gracias, Raúl. Bueno, efectivamente el interclima es un espacio en realidad de diálogo, de encuentro, para hacer justamente un análisis de lo que se ha avanzado en materia de cambio climático en las políticas públicas y también en general en el país. Lo que se quiere es justamente poder ver las experiencias que se han realizado a nivel público, pero también, obviamente, mirar el tema a nivel de los gobiernos regionales y locales. Por eso... Sí, porque además eso tiene una expresión absolutamente política, tiene una traducción en realidad mucho más amplia que solamente un tecnicismo, ¿no es cierto? Sin duda, sin duda. Sabemos que el Ejecutivo tiene como encargo determinar la política en materia ambiental. Nosotros hemos como país tenido unos compromisos que ahora en la cumbre de cambio climático próxima entra en vigencia el Acuerdo de París, lo que implica que tenemos que mirar ahora hacia adentro, tener una agenda interna para ver cómo vamos a cumplir esos compromisos, que es la reducción del 30% de las emisiones al 2030. Y eso implica colaboración, sector privado, pero también la posibilidad que tiene que dar el Estado de generar las condiciones para que esas reducciones se puedan llevar a cabo. Y sin duda, no solamente hay un tema que en nuestro caso está asociado al tema de bosques, por el tema de mitigación, a reducir la deforestación, pero también, y más importante, todo el tema de alta vulnerabilidad que tiene el país frente al cambio climático, particularmente el tema de recursos hídricos. Por eso, el hecho que este evento se realice en Arequipa creo que tiene un doble significado, porque lo que queremos decir es que hay una necesidad de cumplir compromisos, pero hay una necesidad también de articular justamente esas políticas, acciones concretas en las regiones, que es donde está el impacto. Y por su parte las regiones tienen la tarea efectivamente de articular a todas las instancias y niveles de las respectivas regiones, porque lamentablemente un tema tan importante como este pareciera que se reduce a los especialistas, a los técnicos, y que es cuestión de trazo de políticas, cuando en verdad de lo que se trata es de poder trasladar la preocupación permanente que tiene la población con respecto a su medio ambiente, y que esto es una tragedia que el Perú ha vivido siempre, poderlo trasladar a un punto ya de resoluciones políticas, de exigencias políticas, es decir, que no sean solamente pues paros y huelgas, sino por el contrario, saber y tener la certeza de que estamos trazando una política consultada por un lado, concertada y con la viva participación ya no solo del nivel estatal, gubernamental, sino también de la sociedad. ¿Cómo ve el panorama, Yamila Osorio, bienvenida, con respecto a estos temas? Es decir, ¿con cuánta intensidad vivimos esta temática o podemos transmitirla a las comunidades? Sí, muy bien, como lo has referido, se necesita esta concertación entre todos los niveles de gobierno. La ministra ha dicho, hay compromisos asumidos en la COP21, hay una serie de instrumentos en temas de gestión y adaptación al cambio climático, pero si bien el Ministerio del Ambiente es el ente rector, hay responsabilidades y competencias definidas de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Nosotros solicitamos que el interclima se realice en Arequipa, porque para nadie es un secreto que Arequipa y las zonas del sur del país son altamente vulnerables por el déficit de recursos hídricos. Entonces, los objetivos que busca este interclima es que podamos introducir en la planificación, en todos nuestros instrumentos de planificación y en todos los proyectos, la temática del cambio
climático, las actividades para reducir los gases de efecto invernadero, comentarte la experiencia que tenemos en Arequipa. No solamente es un tema técnico, lo has dicho muy claramente, Raúl, sino también es un tema de decisiones y compromisos políticos. Arequipa logró con nuestra gestión que CAF nos financie un estudio del índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, que nos ha permitido identificar en dónde tenemos nuestras mayores vulnerabilidades y qué propuestas o qué agenda debemos de trabajar gobierno regional y gobiernos locales para enfrentar este problema. Para que te hagas una idea, y lo que más nos preocupa es que somos muy proclives a que podamos tener islas de calor en Arequipa. ¿Por qué? Porque aunado a la radiación extrema, apenas tenemos 0.5 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y la Organización Mundial de Salud dice que debemos de tener 8 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Entonces, todas estas situaciones las vamos a plantear en el Interclima y sin duda vamos a tener una agenda rica para explotar, para monitorear a través de estos espacios, pero también requerimos apoyo a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, en el caso del MEF, creo que se pueden plantear muchas estrategias para incentivar a los municipios, a los gobiernos regionales, a invertir en este tipo de proyectos. Por supuesto, también comentamos con la ministra qué interesante sería que obras por impuestos no solamente se limite a fierro y cemento, sino que también mediante obras por impuestos podamos planificar o impulsar proyectos de reforestación. Creo que aquí en este espacio van a surgir muchísimas ideas y muy buenos acuerdos. Han hecho ustedes referencia al tema de bosques y al tema de recursos hídricos. Y usted ha hecho mención también al tema de las ciudades, porque estamos ante un problema mayor, que la mayor población de la región Arequipa está concentrada en ciudades. Y hay un tema con la ciudad que es generadora de gases nocivos y donde los seres humanos viven en las condiciones de carencia de áreas verdes. ¿Hasta qué punto nosotros podemos respetar el programa País que viene siendo fijado para un ingreso del Perú a la OCDE el año 21 y que tiene algunas normas que son indispensables de ser respetadas? El programa País, justamente la OCDE nos da el marco, creo yo, justamente para potenciar todas estas actividades relacionadas al cambio climático. Por eso quiero mencionar justamente que el título del Interclima este año es Competitividad y Desarrollo, porque en realidad el tema de cambio climático no es un tema ambiental, es un tema que debe estar implícito como enfoque en toda aquella planificación nacional, pero también queremos darle una percepción más ejecutiva, en realidad. Y justamente en eso conversábamos con la gobernadora, porque creo que el tema de instrumentos es muy importante. Entonces, instrumentos económicos, instrumentos financieros, cómo el Estado, a través de estos instrumentos, puede facilitar justamente la acción del sector privado, que es el que toma en cuenta las inversiones. Ya hay un avance muy interesante, por ejemplo, en el sistema de inversión pública, donde hay un enfoque de riesgo climático. Es decir, cuando yo como Estado analizo el trazo de una carretera, por ejemplo, tengo que tener en cuenta qué va a pasar en el futuro por ese trazo, y de repente ese trazo tiene que modificarse, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis es un análisis que tiene que hacerse ahora para toda inversión pública, pero también el sector privado tiene que tener los incentivos, ¿no es cierto?, para que justamente podamos tomar esas acciones con esa lógica, porque en esa medida vamos a ser más competitivos, nuestras inversiones van a ser más sostenibles y sobre todo, que es lo más importante creo yo, la calidad de vida de la población también va a ser mejor. Entonces, el tema de cambio climático, lo has mencionado, en las ciudades es particularmente importante. Estamos tomando medidas respecto, por ejemplo, a los combustibles más limpios, ¿no? Y creo que eso va a ser muy importante, tratar de mejorar, ¿no?, esos combustibles, porque sabemos que cuando las ciudades crecen, crece también el transporte público y el transporte privado. Transporte público con otro tipo de tecnología. Entonces, todo este cambio requiere, ¿no?, de todo un esquema también de incentivos que es necesario poner en la práctica, ¿no? Entonces, en esta reunión vamos a poder justamente compartir esas políticas que han habido en otros países. Hay una cooperación sur-sur muy importante, vienen representantes de México, representantes de Colombia, para ver cómo se ha insertado esto en los temas de planificación, pero también cómo estamos tomando instrumentos específicos y qué resultados están teniendo.
Aprovechamos para preguntar su presencia, ministra, para preguntarle cómo ve el tema de la negociación en Las Bambas. En un momento vamos a estar con el vicepresidente Martín Vizcarra. Hemos hablado con la autoridad regional y de Apurímac, que nos dice, el señor Venegas, que la reunión se ha adelantado para el día de hoy en las comunidades y que esperan tener una respuesta positiva. ¿Cree usted que están bien encaminados esta vez las conversaciones? Realmente creo que lo va a mencionar el vicepresidente, estoy segura, pero hemos sido recibidos de una manera muy positiva. Creo que hemos entablado un diálogo franco, sincero con la población, que nos parece muy importante. Nosotros hemos sido muy claros en que nuestra participación va a implicar una responsabilidad de decir lo que se puede y lo que no se puede hacer, no generar más falsas expectativas de la población y ser muy concretos. Creo que en esa medida, si planteamos el diálogo de esa manera, vamos a poder avanzar. Y un segundo punto muy importante es que no solamente estamos pensando en resolver el problema del conflicto hoy, estamos pensando en el futuro, es decir, cómo poder realmente garantizar acciones que lleven a un desarrollo local importante y permanente, más allá de la intervención de las empresas, lo que el presidente mencionó en su discurso, el adelanto social, ¿no? Creo que eso va a ser muy importante aterrizarlo en acciones concretas, y creo que Las Bambas nos va a permitir una oportunidad de demostrar lo que queremos decir con eso. ¿Cómo hacemos para trabajar una temática tan compleja y al mismo tiempo tan vital desde la base? Por ejemplo, ¿se puede animar a investigaciones en centros educativos, universidades fundamentalmente, centros de investigación, sí o no? Segundo, trabajar con los productores, que son los que están viviendo directamente, ¿no?, los problemas del cambio climático. Y finalmente también los emprendedores, es decir, la nueva generación que entra y intenta y quiere trabajar en una serie de actividades y que debiera tener una mayor conciencia medioambientalista. Veámoslo eso desde Arequipa, por ejemplo, Yamila. Yo quisiera destacar que en esta edición de Interclima vamos a tener espacios definidos con las brigadas ecológicas escolares. Vamos a tener un conversatorio de la ministra y yo con los escolares, porque creemos que la sensibilización a partir de las nuevas generaciones es fundamental. Además porque el niño naturalmente y el joven naturalmente es naturalista. Así es, efectivamente. Y además los niños replican estos mensajes en sus casas y hacen que sus propias familias sean mucho más sensibles a la problemática que estamos enfrentando. Qué importante lo que decías, Raúl, sobre los productores. Yo he estado en España la semana pasada en un evento de INPERÚ y aprovechamos de visitar regiones como Navarra, como Murcia, que es el huerto de España y de Europa, en donde a pesar de los problemas de recursos hídricos que tienen, la tecnología aplicada al agro es impresionante, y cómo ha logrado que, pese a estos problemas de escasez de agua, sean sumamente competitivos los agricultores de la zona. Entonces yo creo que estos modelos tenemos que replicarlos. De hecho, hemos logrado viabilizar un convenio para hacer que grupos de representantes de agricultores puedan hacer una pasantía en la zona y podamos enfrentar. Eso te lo digo porque los principales problemas que enfrenta Arequipa es en relación al déficit hídrico, a la falta de represamiento de una política sostenible en ello, porque no olvides que también hay cientos de millones de metros cúbicos que se desperdician en el mar, pero a la par tenemos épocas de déficit hídrico muy álgidas, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos proyectos, que también va a incorporar actores estratégicos en el Interclima, requieren también un apoyo, ¿no? Porque sabemos de que hay fondos mundiales a los cuales podemos acceder. Nosotros hemos participado en uno que esperemos que ganemos, porque lo que hablamos todos los años, la época de heladas. Muere el ganado en las zonas altoandinas, la gente pobre es mucho más pobre, es la más vulnerable frente al cambio climático, tenemos niños que mueren. Nosotros hemos presentado un proyecto al Fondo de Adaptación al Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se llama ININACUI, y que ha identificado las comunidades campesinas más pobres, que todos los años son afectadas por el cambio climático, que no se soluciona con darle frazadas o ropita de abrigo, que es lo que normalmente se hace siempre, sino que implica
desde mejorar sus viviendas con un material más o menos térmico, desde poder, sembrar un forraje mucho más resistente a las heladas, desde hacer pequeños reservorios. Entonces, en verdad creo que este tipo de proyectos necesitamos impulsarlo, pero también que a nivel de las regiones y de los gobiernos locales se difunda mucho más a qué fondos podemos acceder. Y creo que ahí ahora la ministra. Toda esa masa crítica que estamos conversando se ha venido elaborando también en la anterior administración, hemos participado, en fin, en reuniones internacionales. ¿Cómo va en materia de investigación, en materia de acumulación de todas estas experiencias y poderlas transmitir el sector? Sí, justamente. Hay además ONGs, ¿no es cierto? Sin duda. Justamente creo que ahora pasamos a un nivel, como mencionaba, de haber trabajado el tema a nivel internacional a una agenda interna que es necesario desarrollar. Y sin duda estoy de acuerdo con la gobernadora. El tema importante es un tema también de innovación, de investigación y de uso de tecnologías, tanto nuevas tecnologías como tecnologías tradicionales. Yo creo que es muy importante revalorar toda esa parte de la cultura, ¿no?, de los pueblos respecto al uso del agua, por ejemplo, ¿no? Y también escucharlos mucho, porque muchas veces uno pensamos en grandes tecnologías cuando hay procesos, de repente, formas de hacer las cosas que nos permiten adaptarnos al cambio climático de una manera más sencilla para la población y menos costosa también para el Estado. Entonces creo que es una combinación de cosas y hay un día que se va a dedicar justamente en el Interclima a ver todo el tema de investigación. Y me parece importante cómo necesitamos investigación para generar buena información y cómo esa buena información nos va a poder llevar a tener mejores políticas públicas, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento importantísimo. Muy bien. Solo una cosa. Me preguntan sobre la minería ilegal en Tambopata. ¿Están ustedes revisando ese tema? Sí, definitivamente. Ahí hay un tema muy importante. Nosotros trabajamos con la DICAPI, con la Marina, y hemos hecho interdicciones permanentes y hemos recuperado 250 hectáreas de bosque que habían sido invadidas, y creo que eso es muy importante. Con el CERNAM, el Servicio de Áreas Protegidas, estamos trabajando de la mano con la DICAPI porque no podemos permitir, sin duda alguna, la entrada de minería informal a zona reservada. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y el mejor de los trabajos para esta 4ª edición de Interclima 2016. Muchas gracias.